Todas las ciudades del mundo necesitan héroes, y contar con superhéroes sería incluso mejor. Por supuesto, no todos los tienen, pero Seattle sí. Durante varios años, un superhéroe de la vida real llamado Phoenix Jones recorrió sus calles. No tenía superpoderes, pero sí un traje genial y habilidades de combate. También tenía un spray de pimienta y un aturdidor, y su traje era un chaleco metálico con fuertes placas cosidas. El verdadero nombre de aquel héroe era Benjamin John Francis Fodor. Era un tipo corriente, pero como suele ocurrir con los superhéroes, algo terrible ocurrió en su vida que lo obligó a ponerse su traje negro y dorado. Un día alguien rompió el cristal de su coche. Cuando Benjamin se acercó al lugar, su hijo cayó sobre los fragmentos y se hizo daño. Varias personas vieron que alguien había intentado robar el vehículo, pero nadie intervino. Sin embargo, lo que acabó de convencer a Benjamin de convertirse en superhéroe fue otro incidente. Él y su amigo estaban saliendo de un bar por la noche cuando se encontraron con unos tipos malos. Estos atacaron a su amigo y Benjamin llamó a la policía. Mientras los agentes iban de camino, Jones se puso un pasamontañas y repelió el ataque de los vándalos. Aquel día se dio cuenta de que nadie le había ayudado, a pesar de que había muchos testigos alrededor. Debido a eso, decidió convertirse en superhéroe para patrullar las calles y luchar contra los malos como ladrones de coches, atracadores y estafadores. Benjamin creó un traje con chaleco metálico y pinchos afilados para aumentar sus posibilidades de salir victorioso en las peleas. Además de un aturdidor y un spray de pimienta, llevaba esposas y un botiquín de primeros auxilios para cada patrulla. Así se convirtió en Phoenix Jones. Casi todas las noches peleaba contra ladrones y detenía peleas. Varias veces estuvo en grave peligro y se arriesgó a perder la vida, pero siguió limpiando el mal de las calles. Los rumores sobre este vengador se extendieron rápidamente por toda la ciudad. Phoenix Jones inspiró a mucha gente a convertirse en superhéroes, y pronto apareció en las calles la organización de Rain City, de la que Phoenix era el líder. El equipo existió desde 2011 hasta 2014 y entonces Phoenix Jones se enfrentó a un supervillano real que puso en peligro sus actividades de superhéroe. Ese era él mismo. Cuando las noticias sobre el superhéroe de Seattle aparecieron en los periódicos y en internet, un periodista decidió hacerle una gran entrevista para un podcast, así que pasó unos días con Phoenix. Con la idea de tratar de conocer mejor a Jones, el periodista empezó a preguntar a distintas personas sobre él y descubrió que era una figura bastante controvertida. Este empezó a sospechar que el superhéroe mentía, ya que Phoenix Jones decía una cosa y la gente afirmaba exactamente lo contrario. Pero no importaba. Los verdaderos problemas del superhéroe comenzaron cuando empezó a infringir la ley. Atacó a un tipo normal que no le había hecho daño a nadie. Y hay que tener en cuenta que Phoenix Jones era un luchador semiprofesional de artes marciales mixtas que podía derrotar fácilmente a su oponente. La gente que lo vio lo condenó porque el duelo había sido desigual. Entonces roció a un grupo de personas con gas pimienta y se justificó diciendo que estaba intentando detener una pelea. Pero la policía afirmó después que no se trataba de un enfrentamiento. Phoenix Jones cometió el principal error en 2020 cuando intentó vender algo ilegal a un agente de policía encubierto. Después de eso su actividad terminó y la gente dejó de verlo patrullando las calles. Los problemas con la ley acabaron con el héroe que llevaba adentro. Sin embargo, los superhéroes no solo existen en Estados Unidos, sino también en el Reino Unido. Te presentamos a Angle Grinderman. La gente vio varias veces a este tipo con un extraño traje cuando quitaba los cepos de los coches después de que se le hubiera prohibido aparcar ilegalmente. Por un lado, infringía la ley porque liberaba vehículos sancionados por los servicios oficiales de aparcamiento. Pero por el otro, se ganó el cariño de la gente corriente por sus actividades. Recorría las calles con una amoladora y cortaba las barras de hierro de las abrazaderas de los coches aparcados. Fue visto por primera vez en las calles de Londres en julio de 2002. Un lugareño iba conduciendo cuando observó un coche mal aparcado con las ruedas bloqueadas. Entonces, Angle Grinderman preguntó: ¿qué estás mirando? Después, empezó a quitar el cepo de la rueda del coche utilizando una amoladora. Los agentes de la policía de tráfico intentaron encontrar a este extraño superhéroe, pero no pudieron. Estuvo quitando cepos de autos por todo el Reino Unido y su identidad sigue siendo desconocida. Hay superhéroes extraños e incluso divertidos. Hay muchos que incluso tienen problemas con la ley. Pero algunos tipos duros no persiguen la fama y se limitan a luchar contra los malos arriesgando sus vidas. Uno de ellos es Bromley Batman. Fue el guardián del sur de Londres durante unos 2 años. Salvó a la gente de ladrones y maleantes. Era un hombre grande, entrenado y barbudo de unos 30 años cuya identidad sigue siendo desconocida.
No era hablador y hacía su trabajo de superhéroe en silencio. Sin embargo, un día, este dijo que odiaba su apodo. Prefería que lo llamaran The Shadow o La Sombra. El superhéroe salvó a varios habitantes de Londres de ataques y luego desapareció repentinamente. Un trabajador llamado Ken estaba agradecido a Bromley Batman por salvarle la vida. El tipo se encontró con varios ladrones que querían llevarse sus cosas, pero entonces ante ellos apareció un tipo grande con un pañuelo negro, camiseta y pantalones militares. Derrotó fácilmente al bandido más grande y asustó a los demás. En otra ocasión, un chico y una chica paseaban por Cornualles cuando un hombre los atacó. Pero entonces apareció este Batman, retorció el brazo del atacante por la espalda y lo tiró al suelo. El superhéroe le indicó a la pareja que abandonaran aquel lugar lo antes posible. Un incidente similar ocurrió en Croydon cuando un matrimonio estaba celebrando su aniversario. 2 ladrones se les echaron encima y les exigieron que entregaran sus pertenencias. La pareja temió por su vida, pero entonces Bromley Batman apareció de la nada. Primero neutralizó a uno de los ladrones con un par de golpes. Sin embargo, el otro saltó sobre la espalda del superhéroe. Por suerte, Bromley Batman mantuvo la calma y tiró al atacante a la acera. En 2017, este sujeto salvó a una mujer de ser atacada por 2 ladrones. Harriet, de 31 años, caminaba por la calle cuando un coche se detuvo a su lado y 2 jóvenes se bajaron de él para intentar quitarle el bolso. La mujer se resistió y pidió ayuda, y Bromley Batman escuchó su llamada. Esposó al ladrón que llevaba el bolso y se ocupó del otro de una patada. Había alguien más en el vehículo. Al ver lo que el superhéroe les había hecho a sus amigos, el conductor pisó el acelerador y se alejó. Bromley Batman esposó al ladrón en el suelo y le devolvió el bolso a la mujer. Ese mismo año, otra señora volvía de un pub cuando se cruzó con un ladrón. Este no tuvo tiempo de arrebatarle el bolso porque la mujer comenzó a correr, por lo que decidió perseguirla. Ella gritó y corrió durante unos segundos y luego miró a su alrededor y se fijó en un hombre vestido todo de negro. Ya había neutralizado al bandido y corría tras ella para decirle que todo estaba bien. Ella dijo después que su voz había sido amistosa. La mujer le preguntó su nombre y él se hizo llamar Guardián. Ella le preguntó si ese era su verdadero nombre. El superhéroe respondió riendo y salió corriendo. Por desgracia, después de 2017 la gente dejó de ver a este tipo duro. Quizás se cansó de sus actividades de superhéroe o se fue a otra ciudad. O se cruzó con alguien muy peligroso y pagó por ello. En cualquier caso, su ejemplo inspiró a mucha gente y demostró que cualquiera podía convertirse en superhéroe. Las personas disfrazadas de superhéroes son un fenómeno común en muchos países. Se pueden encontrar ciudadanos que han decidido limpiar la delincuencia de las calles y ponerse trajes en Canadá, Australia, Argentina, Francia, Japón y muchos otros lugares. Básicamente, estas personas patrullan las calles e informan a la policía si ven algo sospechoso. Inspiran a las personas a ayudarse mutuamente, pero no intentes seguir su ejemplo. Ponerse un traje y vagar de noche en busca de aventuras es una idea muy peligrosa y realmente mala. Era una fría mañana de invierno, el 28 de enero de 1885. Los vientos feroces, las temperaturas heladas y una tormenta de nieve desalentaban a cualquiera a alejarse de Cape Elizabeth, en Maine. El jefe de los vigilantes, Marcus Hanna, estaba envuelto en una manta, resguardado en la seguridad que ofrecía el faro, también conocido como Two Lights. Presa de un resfriado severo, se encontraba durmiendo tras un duro turno nocturno, completamente ajeno a la tragedia que tenía lugar no muy lejos de su hogar. La goleta australiana había partido de Booth Bay, Maine, el 27 de enero a las 5 de la tarde. El barco se dirigía a Boston y había 3 personas a bordo, el capitán y 2 miembros de la tripulación. Al principio todo transcurrió con normalidad, pero poco después de que la goleta abandonara el puerto, el clima comenzó a empeorar. Hacia la medianoche, una tormenta cruel azotaba el sur de Maine. En poco tiempo la temperatura cayó a menos de 0 grados. El hielo envolvió el mástil del barco y la nieve cegaba a la tripulación. Los hombres tuvieron que deshacerse del cargamento, ya que la goleta comenzaba a inclinarse peligrosamente. Para evitar el peor resultado, el capitán decidió buscar refugio en Portland Harbor. Pero la suerte no estaba de su lado esa noche. Con un ruido ensordecedor, la maltratada vela mayor cedió bajo el peso del hielo que se había acumulado. No les quedó más remedio que aguardar a que la tormenta se calmara. A varios kilómetros de la embarcación, Marcus Hanna terminaba su turno en la estación de señal de niebla. Si bien las luces brillaban con intensidad,
Parecían débiles y casi invisibles frente a la feroz tormenta de nieve. Pero lo peor de todo era que sus rugidos evitaban que Hannah oyera a la Australia encallando. Tampoco oyó los gritos de auxilio de los marineros varados. Justo antes del amanecer, lo reemplazó su asistente, Hiram Staples. Hannah se puso una bufanda alrededor de su cara y partió hacia casa. Afuera hacía unos -7 grados Celsius, pero el viento helado y estridente lo llevaba a sentir que hacía aún más frío. En más de una ocasión se vio obligado a arrastrarse con manos y rodillas para superar las ráfagas implacables. Cuando llegó a casa, su esposa tuvo que esforzarse para quitarle la bufanda de la cara. La lana se había congelado y pegado a su barba. Después de que su esposo bebiera un poco de café y se metiera en la cama, la señora Louise Hannah fue a apagar las luces. De pronto, notó una sombra oscura en la orilla rocosa. Un barco se había encallado. La mujer regresó a casa a toda velocidad y despertó a su esposo. Marcus Hannah no dudó. Sin pensar en su salud ni en la enfermedad que lo había debilitado, corrió al rescate. Se puso sus botas, su abrigo grueso y un gorro y se dirigió a la estación de señal de niebla a través de los montículos de nieve. Acto seguido, alertó a su asistente. La embarcación estaba encallada a cientos de metros. Hannah y Staples vieron a 2 hombres aferrados al aparejo helado. El hielo que los cubría los había dejado rígidos y tenían demasiado frío como para pedir ayuda. Incapaz de soportar el clima, el capitán había sido arrastrado hacia la oscuridad horas atrás. Hannah decidió arrojar una cuerda hacia el barco, pero tenían que apurarse. La marea estaba creciendo. Cada ola cubría la goleta con más y más hielo. El peso adicional amenazaba con derribar el barco en cualquier momento. Mientras tanto, la señora Hannah alertaba a las otras familias de la estación. La única persona que podía ser de ayuda en esta terrible situación era el hijo de 15 años de Staples. Hannah lo envió a congregar a los vecinos. Mientras Hiram Staples caminaba con dificultades hacia la estación de salvavidas más cercana, Marcus Hannah se movía con cuidado por las rocas resbaladizas cubiertas de hielo. Combatía contra los vientos severos y los golpes helados del mar. Si trastabillaba, las olas lo tragarían. Se acercó todo lo que pudo al barco, mientras gritaba frases alentadoras a los marineros aterrados. La goleta estaba demasiado lejos de la orilla como para poder alcanzarla sin empaparse. Hannah se metió en el agua hasta los muslos y se apoyó contra el acantilado. Luego comenzó a arrojar la cuerda con peso hacia el barco, pero fue en vano. La cuerda no llegaba a su destino, o se resbalaba antes de que pudieran atraparla. Los incontables intentos fallidos comenzaron a desanimar a Hannah. Sabía que no aguantarían mucho más. Decidió descansar un momento y salió del agua para sentarse y recuperar las fuerzas. Sin embargo, tras unos minutos, el guardia exhausto se dio cuenta de que estaba quedándose dormido. Esa era una manera segura de congelarse y no volver a despertar. Así que se levantó de un golpe y comenzó a saltar con fuerzas para entrar en calor. Tras agitar los brazos y pisar con fuerza, logró sentirse más alerta. Pero, cuando volvió a mirar hacia el mar, encontró algo que le heló la sangre. La goleta estaba desmoronándose bajo la presión de la marea creciente. Esto hizo que reuniera las fuerzas que le quedaban y no se diera por vencido. Sus esfuerzos dieron frutos. El primer intento fue un éxito. La cuerda aterrizó cerca de Irving Pierce, uno de los marineros, y se quedó en su lugar. Pero Pierce no lograba mover sus manos congeladas, ni siquiera para salvar su propia vida. Entonces, Hannah y el otro marinero, William Keller, comenzaron a alentar a Pierce. Varios minutos después, el hombre logró escapar de su prisión de hielo, tomar la cuerda y atarla alrededor de su cintura. Tras recibir una señal de Hannah, un Pierce medio congelado se arrojó al mar. El vigilante del faro sabía que no había tiempo para esperar ayuda extra. Acumuló la fuerza que le quedaba y comenzó a tirar de la cuerda hacia la orilla. Pierce subía y bajaba con las olas, como una boya. Hannah temía que no lo consiguiera, pero no dejó de tirar. Por fin, el marinero llegó a la orilla. Desplomado sobre las rocas, parecía apenas vivo y Hannah colapsó junto a él. Un momento después volvió a levantarse, desató la cuerda de Pierce y volvió a sumergirse en las aguas turbulentas. Keller necesitaba ayuda con urgencia. Aún podía moverse y hasta respondió el llamado de Hannah. Hicieron falta más de una decena de intentos para que la cuerda aterrizara al alcance de William. Se preparó para lo inevitable
y se hundió en el mar violento. Lamentablemente, Hannah ya había gastado todas sus energías. En medio del proceso, comenzó a alucinar. Cuando parecía que Keller no se salvaría, el vigilante del faro sintió otro par de manos que lo reemplazaban y tiraban de la cuerda helada. Era Staples. Había regresado a tiempo y había traído a 2 vecinos. Hannah y los 2 sobrevivientes fueron trasladados a la sala de vapor de la estación de señal de niebla. La tormenta seguía azotando con fuerza. Era demasiado peligroso llevar a los marineros exhaustos a casa. Estaban severamente congelados. Para calentarlos, se vieron obligados a cortarles la ropa congelada. Días después, los trasladaron al hospital de Portland. Allí tuvieron una milagrosa recuperación completa. Staples ayudó a la señora Hannah a llevar a su esposo a casa. Ella temía que lo sucedido esa noche le trajera problemas de salud. Pero, para sorpresa de todos, Marcus ya estaba de pie 2 días después. Hasta ayudó a Staples a llevar a los marineros rescatados a Portland en trineo. Por su devoción al deber y su heroísmo, Marcus Hannah recibió el mayor reconocimiento del servicio de faro, la Medalla Dorada de Salvamento. 10 años después, recibió también la Medalla de Honor en calidad de soldado. Esto lo convirtió en la única persona que haya recibido las 2 condecoraciones.